de Navidad. Y en la medida en que se acerca el día de la posesión en Venezuela, se va tensionando más esa cuerda de la democracia para la región, para el continente. Y la gran pregunta, ¿se posesionará nuevamente Nicolás Maduro sin que haya presencia en Venezuela de Edmundo González, o esa presencia de González en Venezuela aún existe como posibilidad? El expresidente Andrés Pastrana ha hablado públicamente de la intención de un grupo de expresidentes, de exmandatarios de varios países que están dispuestos a rodear a González, a acompañarlo. Expresidente Andrés Pastrana, muy buenos días y gracias por estar en Caracol Radio. Gracias, Gustavo, muy buenos días para usted, para toda la audiencia. ¿Cómo avanza esa posibilidad de rodear y acompañar a Edmundo González para su eventual presencia en Venezuela? Sí, hace algunos días yo propuse que por qué los expresidentes demócratas de América Latina no acompañábamos a Edmundo González en su posesión. Edmundo, como usted sabe, ha dicho, y la propia María Corina Machado, que el próximo 10 de enero se posesionará a Edmundo González. Y lo que yo creo que es importante es cómo y de qué forma podemos acompañar a Edmundo en la posesión en su posesión, en que podamos ir a un país, y ya estamos hablando con distintos gobiernos, para que Edmundo comience o llegue a ese país, para que desde ahí nos reunamos un grupo de expresidentes, y si hay otros líderes también lo estamos haciendo, expresidentes, y por qué no, podría ser, Gustavo, que llegaran presidentes para que acompañemos a Edmundo en su posesión. Esto se está moviendo, ya se está dialogando, vemos que hay un interés, por el momento hay algunos que ya han expresado su interés de ir a participar en este evento, y estamos a la espera de sus comentarios. Expresidente, pero ¿cómo podría Edmundo González entrar a Venezuela si se pone un pie en su país y lo más seguro es que Nicolás Maduro lo capture? A ver, por eso es importante que lo rodeemos varios expresidentes líderes de la región. La idea es que nos encontremos con Edmundo en un país ya muy cerca de Venezuela. Segundo, ¿qué es lo que estamos viendo o qué es lo que se está viviendo en Venezuela en este momento? Vemos que hay una división profunda entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Hoy no se sabe quién está en el poder, si el que está gobernando es Maduro o que si está gobernando es Cabello. Lo único que sabemos es que sigue existiendo una narcodictadura. Segundo, hay una división profunda en las Fuerzas Armadas, que sería lo que podría llevar a que Edmundo González tenga también el respaldo desde ya de las Fuerzas Armadas de Venezuela para que tome posesión. Y tercero, que yo creo que también es muy importante, comienza ya el reconocimiento internacional, y lo que quedaría demostrado si Nicolás Maduro se llegara a posesionar es que efectivamente es una narcodictadura, o se confirma esa narcodictadura con el robo de las elecciones. No es fácil, se están haciendo todas las gestiones a nivel internacional, pero lo que estamos oyendo, lo que estamos sintiendo, lo que se está transmitiendo es que yo creo que es difícil, porque Maduro, después de lo que sucedió en Siria, las Fuerzas Armadas de Venezuela, la Guardia Nacional, después de lo que está sucediendo o lo que sucedió en Siria, está sucediendo en otros países, están pensando muy seriamente si Maduro se va a posesionar o no. Presidente Pastrana, pero además, digamos, de usted, obviamente que estaría allí dispuesto, ¿qué otros líderes del mundo, qué otros presidentes, quién más estaría dispuesto a entrar de alguna manera a Venezuela en este contexto? A ver, estamos en eso en este momento. Ya hay hasta el momento, todavía no queremos dar ni el país donde podemos encontrarnos, porque lógicamente es por temas de seguridad por ahora. Ya se están haciendo las gestiones para hablar con gobiernos. Ya hay varios expresidentes por el momento. Después del tuit hasta el momento, eso fue hace 2 o 3 días, hay 3 o 4 expresidentes que han mostrado su interés ya de participar. Se están haciendo, toda la organización de cómo sería el viaje, porque lógicamente iríamos en avión privado, porque se necesita es llegar en aviones privados. Sabemos que el gran problema es si nos dejan o no sobrevolar y entrar a Venezuela. Se está trabajando en el tema interno, porque aquí es tanto externo como interno. Pero aquí yo creo que lo más importante, su pregunta, es lo que yo siempre he dicho. Lo importante para defender la democracia no es solamente con palabras,
La democracia también se defiende con hechos. Y yo creo que aquí es cuando es el momento de mostrar con hechos que estamos respaldando la democracia en Venezuela, que vamos a ir un grupo de expresidentes y de líderes, porque también se está hablando de líderes de distintas tendencias, a acompañar a Edmundo González a defender la democracia, pero lo más importante, a defender la voluntad popular del pueblo venezolano. Por eso lo he hecho inclusive con el caso colombiano, con el presidente Petro y su canciller Murillo. Todos, y yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, lo que ha quedado clarísimamente demostrado es que Petro es el canciller de Maduro, es el que le ha abierto las puertas a Maduro todavía en muchos lados. Hoy tenemos un canciller Murillo que es el vicecanciller de Petro, porque Petro es el que hoy en día sigue liderando como corresponde al presidente, pero siendo canciller de Maduro. Entonces aquí si algo le queda de demócrata a Petro, si algo en algún recodo le queda a Petro algo demócrata, no puede estar participando en la posesión de Maduro, sino por el contrario, acompañar a Edmundo González en su posesión. Presidente, yo supongo que uno de los países que han pensado ustedes como posibilidad de reunión para partir hacia Venezuela es Panamá. Y Panamá está atravesando una situación bastante difícil en materia de su canal con las declaraciones del presidente electo, del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. ¿Y cómo toma usted las declaraciones de Trump sobre Panamá? Sí, yo ayer puse un Twitter clarísimamente respaldando al presidente Mulino y respaldando al pueblo panameño. Yo fui testigo, Gustavo, en diciembre de 1999, en compañía de otros jefes de Estado. Primero estuvo presente Jimmy Carter, que fue precisamente el que firmó el tratado con el expresidente Omar Torrijos. Estuvo presente el rey de España como testigo, el rey Juan Carlos. Estuvimos presentes en compañía de Ernesto Zedillo, de Yamil Maguad, de Hugo Banzer, de Miguel Ángel Rodríguez, del presidente, a ver quién más se me queda por fuera, pero fuimos varios en ese momento a acompañar como testigos a Panamá en este importantísimo evento. Y aquí lo que tiene que quedar clarísimo, y yo creo que es el respaldo que le estamos dando a América Latina hoy a Panamá, y que le estamos diciendo a Estados Unidos, porque esto tiene muchas implicaciones para Colombia, muchas implicaciones, porque todavía Colombia mantiene, por ejemplo, el derecho de tránsito por el Canal de Panamá. ¿Qué va a pasar con el derecho de tránsito? ¿Qué va a pasar con los distintos tratados que de la mano van con el tratado que firmó Panamá, el tratado Torrijos-Carter? Entonces eso hay que hacer un análisis muy importante en el país, pero acompañar a Panamá y por sobre todo, el derecho internacional se basa en el Pacta Sunt Servanda. El Pacta Sunt Servanda es el respeto a los tratados que se han firmado y el respeto precisamente para que esos tratados se cumplan. Y en eso es lo que estamos respaldando a Panamá, y yo creo que el mundo tiene que hacerlo, porque es clarísima ya la posición de Panamá después de la de entrega del canal por parte de los Estados Unidos. Bueno, expresidente, por lo menos tiene usted una cosa en la que coincide con el presidente Petro, que ha señalado casi que lo mismo, es hay que respetar lo pactado, acompañar a Panamá hasta el final, pero mi pregunta va enfocada hacia si no debemos ver en Latinoamérica como con miedo y pensando en peligro a Donald Trump, porque es que las decisiones que ha venido anunciando, cosas que ha dicho, y él ve a Latinoamérica de verdad como un lugar donde él puede jugar y hacer lo que quiera, y uno se pone a ver lo que pasó en Rusia, y en un momento Vladimir Putin dijo, oiga, yo quiero un pedazo ahí de Ucrania, y se armó un conflicto tremendo. ¿Les preocupa a ustedes de verdad o cree que es más como lo que siempre dice Donald Trump o que expresa a través de sus redes sociales que finalmente no tiene sentido? A ver, yo creo que por primera vez lo importante no es que yo coincida con Petro, sino que Petro coincide con nosotros, es decir, que Petro coincide con el respeto de la Constitución y la ley, y con el respeto al derecho internacional, que es lo que clarísimamente Petro no ha demostrado en estos años de gobierno. Segundo, yo creo que en el caso de Donald Trump, a ver, lo que tenemos que ver es el cambio que va a suceder en América Latina y no tenemos que atemorizarnos. Lo que a mí me preocupa es lo que ha pasado hoy en Venezuela con Joe Biden. Biden, que usted bien sabe, fue posiblemente uno de los principales aliados del Plan Colombia, cuando yo propongo el Plan Colombia, que se basaba en que lucha precisamente contra el narcotráfico, cómo y de qué forma podemos fortalecer la justicia, nuestras Fuerzas Armadas, cómo podemos nosotros erradicar, fumigar y poder acabar con el negocio de la droga. Lo que encontramos con el presidente Biden, que fue la persona que mayor respaldo nos dio en el Congreso americano, el presidente Biden hizo lo contrario.
Aquí ha habido una doble moral y yo le he dicho, ¿cómo así que el presidente Biden, que a Colombia nos dio la mano con el Plan Colombia, resulta que en Venezuela fortaleció la narcodictadura? Y clarísimamente uno no puede entender, y vuelvo y lo repito, lo que ya he dicho muchas veces, que la DEA, que órganos de inteligencia de Venezuela estén detrás del narcodictador Maduro, porque él, por su familia, el narcodictador Diosdado Cabello o Vladimir Padrino López, estén metidos en el negocio de la droga, pidan recompensas por ellos de 10, de 15 millones de dólares y estén enviando enviados especiales precisamente para que dialoguen con ellos. Yo creo que Trump ha sido clarísimo, lo está haciendo con el fentanilo y lo va a continuar haciendo con la cocaína, va a perseguir y va precisamente a poner todo el esfuerzo del gobierno americano para acabar precisamente, o por lo menos para llegar otra vez a los niveles que teníamos cuando finalizó el Plan Colombia en la lucha contra la droga. Entonces ahí hay temor, porque el narcotráfico hoy, lógicamente, como lo hemos dicho desde hace muchos años, está financiando el terrorismo y por eso el narcoterrorismo es una de las banderas de Trump. Nos preocupan posiciones como esta, me preocupan y así lo vivimos porque clarísimamente el derecho internacional se tiene que respetar y esperamos que esa ha sido también una de las decisiones importantes que durante muchos siglos, no muchos siglos, pero muchos años ha tenido el gobierno americano. Expresidente Andrés Pastrana, usted declaró el fin de semana que su secuestrador Pablo Escobar le había revelado, estando usted en cautiverio, que los extraditables de los que los Rodríguez Orejuela hacían parte eran los autores de su secuestro. Desde esa posición, ¿cómo ve la posibilidad de una gestión de paz para el señor Rodríguez Orejuela? A ver, es lo que siempre han buscado, es decir, lo que vemos es que todos los criminales terminan siendo gestores de paz, ¿no es cierto? Eso es lo que identifica, es el común denominador de este gobierno. Esto es muy grave, porque clarísimamente el cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, el cartel de Medellín, fueron mis secuestradores. Yo recuerdo en la conversación con Pablo Escobar cuando él decía en mi cautiverio, cuando yo estaba en mi cautiverio, cómo con el cartel de Cali habían organizado precisamente el grupo de los extraditables. En esto, Gustavo, a veces los jóvenes pues no conocen qué fue lo que pasó en el país. Los Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar, de la mano de los Ochoa, organizaron los extraditables para evitar precisamente lo que sucedió, que terminaran ellos extraditados en los Estados Unidos, como terminaron los Rodríguez Orejuela pagando sus penas. Esto no puede ser porque aquí clarísimamente, primero, Miguel Rodríguez Orejuela y ya murió Gilberto Rodríguez, es decir, no pueden salir de los Estados Unidos simplemente porque el señor Petro, presidente de Colombia, los nombre como gestores de paz porque están pagando sus penas. Y segundo, él tendría que venir a pagar a Colombia muchos delitos, uno de los cuales es el tema del secuestro, porque el secuestro, como sabe usted, es un delito de lesa humanidad imprescriptible, y por lo tanto el cartel de Cali, si familiares de él estuvieron con él, como sabemos que estuvieron él, comprometidos con el cartel de Cali, y lógicamente dentro del grupo de los extraditables, van a tener que pagar sus penas acá. ¿Podría haber algún aporte del señor Rodríguez Orejuela a la construcción de la paz en Colombia desde su perspectiva? Claro, que nos diga cómo me robó la presidencia de Colombia, cómo nos robó la democracia a los colombianos, cómo en el año 1994 los Rodríguez Orejuela metieron precisamente, dicen, a mí me dijeron que en esa época eran 5 millones y ya hay cifras que llegan a los 15 millones de dólares, Gustavo, de 1994. Clarísimamente sería importante que el país conociera cómo fue, como lo dije yo en mi tuit, esa manguala entre los Rodríguez Orejuela y la campaña de Ernesto Samper para robarnos la democracia a los colombianos. ¿Y de esa manguala tuvo conocimiento el expresidente Samper? Pues él dijo que fue a sus espaldas, pero todas las pruebas hay. ¿Cuánta gente de la campaña Samper estuvo condenada precisamente por la entrada? Y es que hay una cantidad de pruebas nuevas. Las cartas de los Rodríguez Orejuela reconociendo que le dieron dinero a Ernesto Samper. La declaración del Chapo Guzmán, precisamente en los Estados Unidos, en que le donaron a Samper en esa oportunidad a su campaña cerca de $500,000. Declaraciones en las Cortes de los Estados Unidos en cómo la campaña de Samper fue financiada por el narcotráfico, cómo entraron esos recursos. En fin, es que hay tantos que estuvieron hoy, que pagaron sus penas ya precisamente por lo que sucedió en 1994, que ojalá, porque además es que yo no recuerdo la cifra, ¿cuántos son los cheques que supuestamente el general Serrano tiene guardados? No recuerdo.
todavía están ahí, todavía hay unas pruebas y evidencias que el general Serrano, el general Naranjo ha hablado que tiene cheques guardados, el exfiscal Gómez Méndez dijo que tenía los cheques guardados, el exfiscal de Grave que trabajó con el cartel de Cali fue el que comenzó a estar el proceso 8000 y archivó el proceso antes de que se nominara el proceso 8000. Entonces ahí hay todavía mucho por conocer, Gustavo, y yo creo que es importante que nos digan cómo nos robaron no solamente las elecciones a mí, sino la democracia a Colombia. Diana Salay, hablando de política, usted tiene una inquietud para el expresidente Pastrana, adelante. Sí, señor, expresidente. Hablando del futuro político de Colombia, algunos de los nombres de los candidatos que ya han levantado la mano y han dicho yo quiero ser presidente, ¿le suena algún nombre, le está gustando? A ver, a mí lo que me gusta fue lo que yo propuse ya hace algunos meses y creo que hay que comenzar a implementarlo. Y en eso yo llamaría a todos los expresidentes de Colombia a que hagamos un esfuerzo en buscar el mecanismo para escoger solo un candidato de la centro derecha en Colombia para ganar las próximas elecciones. Ya la fórmula la propuse. Hace algunos años se la propuse al presidente Uribe y funcionó, que fue cuando escogimos a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez como presidentes y como vicepresidenta de Colombia. Lo que yo creo es que cada partido o cada movimiento político que tenga distintos candidatos, yo digo, por ejemplo, el caso del Centro Democrático, en este momento puede tener 4 o 5 candidatos, que ellos busquen el mecanismo para escoger un solo candidato. Si Cambio Radical tiene varios candidatos, buscará ellos su mecanismo. Si el Partido Liberal o los que estén en esta coalición, porque hay coalición como el petroconservatismo, el caso del senador Cepeda o el caso de la doctora Nadia Ablel, que están comprometidos absolutamente con el gobierno, pues ellos no sabré cuál es lo que van a hacer y cómo van a definir. Pero que esos partidos escojan su candidato, hagamos unas primarias en las elecciones de Congreso del mes de marzo. En marzo, escogeremos que el candidato que logre en esa primaria la mayoría de votos sea el candidato a la presidencia y que el candidato que logre la segunda cantidad de votos sea nuestro candidato a la vicepresidencia y nos comprometamos de verdad, que sea un pacto de sangre en que vamos a respaldar ese candidato, gústenos o no nos guste, sea o no sea el candidato de nuestras preferencias, para que podamos retomar el poder y salvar a Colombia en el 2026. Expresidente, ¿y quién va a convencer a Sergio Fajardo y Vicky Dávila? Bueno, espero que entren también a la primaria, porque si ellos tienen los votos precisamente para ser los mayoritarios, pues que entren a esa primaria y que en esa primaria definamos. Pero lo que no podemos definir es que hoy, lo que siempre ha sido en Colombia, y si uno revisa la historia de Colombia, la izquierda ha tenido siempre entre un 25 y un 28%. ¿Qué es lo que figura ahorita en las encuestas? Todo el pacto histórico unido con todos los partidos de izquierda. Yo digo una frase entre amigos, Gustavo, que en este momento Petro es el enano, el pacto histórico es el enano más grande en este momento de tener candidatos, porque es el que la mayor cantidad tiene de preferencias en los electores. Si nosotros los de centro derecha nos unimos precisamente para tener un candidato, vamos a estar entre el 65 y el 70% mínimo. Y con eso recuperamos precisamente a Colombia. Y por eso tenemos un compromiso con el país, en que queremos que se siga destruyendo la salud, que se siga destruyendo la educación, que nos sigan mintiendo los colombianos. Tenemos el gobierno más corrupto de la historia de Colombia en cabeza de Gustavo Petro. Entonces aquí tenemos nosotros que hacer ese esfuerzo para recuperar nuestro país. El tema de la seguridad, el tema del narcotráfico. Es que tema que uno toque, precisamente lo han destruido el presidente Petro, y por eso tenemos que reconstruir a Colombia y tenemos que hacer ese esfuerzo para unir y ganar las elecciones en el 2026. Presidente Pastrana, uno escucha de todo, ¿no? En estos días sobre el presidente Petro, ¿no? Que es que se quiere quedar en el poder, que es que una cosa, la otra. ¿Usted cree que creería uno que constitucionalmente es imposible, pero hay alguna manera, o usted cree que el presidente Petro tiene alguna intención de permanecer en el poder? A ver, yo creo que sí, y por eso yo he sido crítico en eso de la paz total, porque a mí lo que me preocupa es que hay elecciones. Fíjense ustedes, están precisamente desmantelando la registraduría,
no están dando recursos a la registraduría para que podamos hacer elecciones. En segunda instancia, con la paz total que está pasando, que hoy el país, yo no sé si puede haber elecciones en 2 años. Hoy la gente no puede salir precisamente por las carreteras de nuevo, la gente no puede estar haciendo campañas políticas. Yo creo que, Vanessa, en 1 año, el presidente ha dicho que va a dialogar con el ELN en una parte del país, que va a dialogar precisamente con las disidencias de la FARC en otra, que va a dialogar con el cartel del Golfo en otra, que va a dialogar con el narcotráfico en otra, y que todas esas zonas hoy están tomadas o van a estar tomadas por ellos, Vanessa. Entonces, si hay una zona tomada por el ELN o una zona en la cual hay un diálogo en el que se está dialogando con el cartel del Golfo, ya lo hemos visto, Vanessa, que la gente llega y los militares llegan y no los dejan entrar porque dicen, no, estamos en diálogos con el gobierno y por lo tanto no puede haber presencia militar. Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a haber elecciones? ¿Cómo se van a garantizar las elecciones para que los colombianos puedan hacer política en 2 años? ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos, Vanessa? La gran ventaja es que ganamos las elecciones urbanas. Es decir, recuperamos Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, todas las ciudades las recuperamos. Afortunadamente tenemos alcaldes que no están comprometidos precisamente con el pacto histórico. Pero hacer campaña en las zonas rurales yo creo que va a ser muy difícil precisamente por la presencia y por lo que el presidente Petro ha llamado la paz total, que puede implicar que no haya elecciones en Colombia en 2 años. Expresidente, muchísimas gracias por su tiempo para la audiencia de Caracol. Le deseo una feliz Navidad y ojalá ese comienzo de enero lo tenga a usted, sobre todo al ganador de las elecciones en Venezuela, para tranquilidad de toda la región. Muchísimas gracias, expresidente Pastrana. Muchas gracias, Gustavo. Lo mismo para usted, para toda la mesa. Una muy, muy feliz Navidad, y para todos los colombianos, feliz Navidad, un feliz año 2025, y seguro que vamos a lograr ese cambio en Venezuela.